Saludos a aquellos que buscan el misterio y lo paranormal. Les invito a sumergirse en una atmósfera irritablemente tranquila. Preparen algo para comer y beber y déjense llevar por una narrativa que envolverá sus sentidos en un escalofrío. La historia que quiero compartirles ocurrió hace unos años mientras vivía en Nueva York y trabajaba como empleado en el New Garden Cinema, un hermoso cine que, aunque en sus días de gloria atrajo multitudes, hoy en día se había transformado en un espacio para eventos y bodas. Durante la década de los 90, este cine era increíblemente popular, con 3 salas medianas que siempre estaban abarrotadas de amantes del cine. Mi labor como empleado no era fácil, debido a la alta demanda y a la constante faena diaria. Pero con 25 años y la necesidad de empleo, asumía mi trabajo sin queja alguna. Una noche de fin de semana me encontré solo cerrando el cine, ya que algunos compañeros no estaban disponibles por diversas razones. Recuerdo que la película que se emitía esa noche era Total Recall de Arnold Schwarzenegger, atrayendo a multitudes y dejando el piso lleno de palomitas, y este debía quedar impoluto antes del cierre. Mientras barría el vestíbulo, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Cada vez que avanzaban, los pasos parecían seguirme. Era bastante inquietante, a decir verdad, pero decidí restarle importancia, ya que seguramente se trataba de mi propia imaginación tras ver una película de terror la noche anterior. Aún así, los escalofríos recorrían mi espalda. Cuando me detenía, el sonido cesaba, dejando un silencio tenso que solo parecía romperse por el parpadeo de las luces. La situación fue a peor cuando escuché una de las puertas de las salas abrirse y cerrarse. El sonido parecía provenir de la sala 3. Sobresaltado, pensé que podrían ser niños haciendo travesuras, pero la idea de intrusos dentro del cine me preocupaba. Así que decidí apagar las luces de la sala para asustarles. Me dirigí al cuarto de vigilancia para apagar las luces, pero fue cuando algo llamó mi atención en las cámaras de seguridad. 2 figuras sentadas en las butacas de la sala 3, cogidas de mano y mirando hacia el frente, aunque la pantalla estuviese apagada. La extrañeza de la escena me desconcertó. ¿Por qué decidirían sentarse en una sala a oscuras cogidos de las manos? Era más que inusual, era perturbador. Me sentí bastante inquieto y no voy a mentirles, tuve miedo. Así que decidí llamar a la policía antes de confrontarlos. Mientras esperaba, reuní el valor para acercarme. Al abrir la puerta de la sala 3 con fuerza, el miedo se apoderó de mí, ya que esas personas se desvanecieron ante mis ojos, dejando la sala vacía conmigo dentro y en completo silencio. Corrí de nuevo al vestíbulo, esperando a la policía con el corazón acelerado. A pesar de las revisiones exhaustivas, no encontraron a nadie. La pareja fantasmal había desaparecido, como si nunca hubiesen estado allí. Desde esa noche me niego a trabajar solo en el cine, atormentado por lo que viví aquel día, y cada vez que paso frente a la sala 3 me sudan las manos y mis palpitaciones incrementan. Fue algo completamente paranormal lo que viví aquel día. Si tienes alguna historia que quisieras que contase, compártemelo al correo que te dejo en la descripción. Con gusto contaré tu historia en este canal. Y muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores de este canal, de verdad los aprecio mucho.